¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces todos los misterios que esconde nuestro mundo? Porque hoy te traigo 5 casos inexplicables que te dejarán sin palabras y que probablemente nunca hayas escuchado antes. La realidad supera la ficción, y estos enigmas que estás a punto de conocer lo demuestran. Son acontecimientos documentados que han dejado perplejos incluso a los investigadores más escépticos. No estamos hablando de historias inventadas ni leyendas urbanas, sino de sucesos reales que desafían nuestra comprensión del mundo. ¿Te imaginas encontrarte con algo tan extraño que ningún experto pueda explicarlo? Eso es exactamente lo que le sucedió a los protagonistas de estas historias. Desde fenómenos naturales inexplicables hasta descubrimientos que retan todo lo que creíamos saber sobre la ciencia moderna. Lo más fascinante es que estos misterios siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Algunos han estado ocultos durante décadas, otros han sido investigados exhaustivamente. Pero todos tienen algo en común. Nadie ha podido dar una explicación definitiva sobre lo que realmente ocurrió. Estos casos han sido cuidadosamente seleccionados, no solo por su autenticidad, sino también por su capacidad para hacernos cuestionar nuestra realidad. Así que ponte cómodo, asegúrate de tener los auriculares bien puestos, y prepárate para sumergirte en algunos de los misterios más intrigantes que jamás hayas conocido. Te garantizo que al final de este video, tendrás más preguntas que respuestas. Si estás listo para descubrir estos enigmas inexplicables, no olvides darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios. Yo soy Encrisga, quédate conmigo, que esto está a punto de comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado si existen lugares que aparecen en los mapas, pero que no deberían existir? Hoy te voy a contar una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que es absolutamente real. Es la historia de Kishtim, una ciudad soviética borrada de la historia, donde se mezclan experimentos secretos, misteriosos espejos y uno de los peores desastres nucleares jamás ocurridos. Viajemos a los años 50, cuando la Guerra Fría mantenía al mundo en vilo. En medio de los remotos montes Urales, la Unión Soviética construyó algo que ni siquiera aparecía en los mapas: la planta nuclear de Mayak. Era como si hubieran creado una ciudad fantasma por decreto oficial. Los trabajadores vivían bajo un estricto juramento de silencio, manipulando plutonio para el programa nuclear soviético. Pero antes de la catástrofe que estaba por venir, comenzaron a circular rumores extraños. Se hablaba de científicos soviéticos que, siguiendo las teorías del físico Nikolai Kozyrev, realizaban experimentos con unos espejos especiales de metal pulido. No eran espejos normales. Según las historias, podían manipular la luz de formas imposibles e incluso afectar al tiempo y la conciencia humana. ¿Ciencia real o propaganda de la Guerra Fría? Nadie podía comprobarlo. Todo estaba protegido bajo el más estricto secreto militar. La noche del 29 de septiembre de 1957, todo cambió. Uno de los tanques de residuos nucleares líquidos falló. El sistema de refrigeración dejó de funcionar, la temperatura se elevó sin control, y entonces ocurrió lo impensable. Una explosión química, muy similar a 70 toneladas de TNT, sacudió la región entera. La tapa de concreto, que pesaba 1 tonelada, salió disparada como si fuera una hoja de papel. Pero lo verdaderamente terrorífico fue lo que siguió. Una nube radioactiva con 20 millones de curies de radiación se elevó sobre los Urales, expandiéndose por cientos de kilómetros. Las consecuencias fueron aterradoras. Pueblos enteros quedaron contaminados en cuestión de horas. Los animales comenzaron a morir sin explicación. Los campos se volvieron estériles y la gente empezó a enfermar misteriosamente. El gobierno evacuó a 10.000 personas, pero lo hizo demasiado tarde. Algunas comunidades no fueron desplazadas hasta años después, cuando los efectos de la radiación eran ya imposibles de ocultar. Se estima que más de 270.0 personas fueron afectadas por este desastre. Lo más escalofriante de todo es que la Unión Soviética mantuvo este accidente en secreto durante 2 décadas. La zona contaminada ni siquiera tenía un nombre oficial, simplemente la llamaban la traza del este de los Urales. Los habitantes que permanecieron allí vivían en medio de la radiactividad sin saberlo. Algunos atribuían las enfermedades a causas misteriosas. Otros las relacionaban con aquellos rumoreados experimentos de los espejos. La verdad solo salió a la luz en 1976, cuando el científico George Medvedev, tras huir a Reino Unido, publicó la historia en New Scientist. El mundo descubrió entonces que había existido otro Chernóbil antes de Chernóbil. La única diferencia es que este había permanecido sepultado bajo capas
y capas de silencio. El gobierno soviético no reconocería oficialmente el desastre hasta 1989. Hoy en día, la región de Kyshtym sigue siendo una de las zonas más contaminadas del planeta. Algunos la conocen como el Chernóbil secreto. Y entre los habitantes de la región, las leyendas sobre los misteriosos espejos soviéticos continúan vivas, susurrando historias sobre dispositivos que supuestamente fueron destruidos o enterrados junto con los residuos nucleares. ¿Fue simplemente un desastre nuclear encubierto durante décadas? ¿O había algo más en Kyshtym? ¿Algún tipo de experimento que nunca llegaremos a conocer completamente? En este rincón de los Urales, la línea entre la ciencia y el mito se difumina, dejándonos con más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, científicos y expertos en fenómenos paranormales debaten sobre qué sucedió realmente en aquella cámara de espejos. ¿Fue un experimento fallido de guerra psicológica o realmente descubrieron algo más allá de nuestra comprensión? Sonido misterioso de radiostática. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las ondas de radio que viajan por el espacio? Hoy te contaré sobre uno de los fenómenos más enigmáticos que dejaron perplejos a científicos y a aficionados por décadas a las misteriosas señales periáticas. En la oscuridad de la noche, cuando el silencio parece absoluto, hay quienes han captado extraños patrones de sonido que desafían toda explicación. Estas señales, conocidas como periáticas, aparecen y desaparecen sin previo aviso, como susurros del cosmos que intentan decirnos algo. Todo comenzó en 1982, cuando un operador de radio en Noruega captó una secuencia rítmica de pulsos que no correspondía a ninguna transmisión conocida. Lo más inquietante era que estos pulsos seguían un patrón matemático perfecto, algo que parecía demasiado preciso para ser natural, pero demasiado extraño para ser humano. Desde entonces, estas señales han sido detectadas en diferentes partes del mundo. Siempre aparecen entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando las frecuencias de radio están más silenciosas. Los científicos han notado que su intensidad aumenta durante las noches de luna llena, como si alguna fuerza desconocida estuviera jugando con nuestras comunicaciones. En 1997, un grupo de investigadores en Chile logró grabar una de estas transmisiones. El análisis reveló que las señales contenían secuencias que se repetían cada 108 segundos. Exactamente. Lo más desconcertante es que estas secuencias parecían responder a patrones similares a los del código Morse, pero en un lenguaje completamente desconocido. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de ecos de transmisiones militares antiguas, rebotando en capas atmosféricas desconocidas. Otros apuntan a fenómenos naturales aún no explicados, pero hay quienes se atreven a especular sobre orígenes más misteriosos, tal vez señales de inteligencias que intentan comunicarse con nosotros. Lo que hace estas señales aún más intrigantes es que parecen evolucionar con el tiempo. Los patrones registrados en la década de los 80 son notablemente diferentes a los que se captan hoy en día. Es como si el mensaje estuviera cambiando, adaptándose, esperando que finalmente podamos descifrarlo. En 2019, un radioaficionado en México logró triangular el origen aparente de una de estas señales. Todo esto parecían provenir de un punto en el Océano Pacífico, donde no existe ninguna isla o estructura conocida. Cuando se enviaron barcos a investigar la zona, no encontraron nada, solo el vasto océano y sus secretos. Hasta el día de hoy, las señales periáticas siguen siendo uno de los grandes misterios de las ondas de radio. Cada nueva grabación añade más preguntas que respuestas a este fascinante enigma. Si alguna vez estás despierto en la madrugada y tienes acceso a un receptor de radio, tal vez podrías ser el próximo en captar estas misteriosas señales. Quizás seas tú quien finalmente descifre el mensaje que llevan décadas tratando de transmitir. En una tranquila tarde de verano del siglo XII, los campos de Woolpit, un pequeño pueblo de Suffolk, Inglaterra, fueron testigos de uno de los acontecimientos más misteriosos de la historia medieval. Los habitantes del pueblo quedaron asombrados cuando descubrieron a dos niños, un hermano y una hermana, que emergieron de unas misteriosas fosas utilizadas para atrapar lobo. Lo más sorprendente no era solo su repentina aparición, sino su peculiar aspecto en su piel. Tenía un distintivo tono verde esmeralda. Los pequeños, desorientados y asustados, hablaban en un idioma completamente desconocido para los lugareños. Sus ropas, confeccionadas con materiales extraños, no se parecían a nada que hubieran visto antes. Fueron llevados a la casa de Sir Richard de Colón, un caballero local que decidió acogerlos y cuidarlos. Durante sus primeros días en Woolpit, los niños se negaban a comer cualquier alimento que les ofrecieran, hasta que les presentaron habas frescas.
Sus ojos se iluminaron al verlas y comenzaron a alimentarse exclusivamente de ellas durante varios meses. Poco a poco, la niña, que parecía ser la más grande, comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Su piel fue perdiendo gradualmente ese tono verdoso, y con el tiempo, aprendió a hablar inglés. Fue entonces cuando compartió su extraordinaria historia. Según su relato, provenían de una tierra llamada San Martín, donde todo estaba sumido en un perpetuo crepúsculo, y la luz del sol nunca brillaba como en nuestro mundo. Describió un lugar donde todo, incluyendo sus habitantes, tenía ese peculiar tono verde. Los registros históricos, documentados por Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, dos cronistas medievales de reconocida reputación, señalan que la niña fue bautizada como Agnes. Posteriormente, se casó con un funcionario real de King's Lynn, Norfolk. Su hermano, sin embargo, cayó enfermo y falleció poco después de su llegada. Este fascinante suceso ha generado numerosas teorías a lo largo de los siglos. Algunos historiadores sugieren que podrían haber sido niños flamencos abandonados durante las guerras civiles de la época. Otros proponen que su tono verde podría deberse a una forma severa de anemia o a una dieta basada exclusivamente en plantas con alto contenido de clorofila. Lo más intrigante es que existen documentos oficiales de la época que respaldan esta historia, incluyendo registros parroquiales y testimonios de testigos presenciales. El caso de los niños verdes de Woolpit sigue siendo uno de los misterios medievales más enigmáticos y mejor documentados. Esta historia nos recuerda que, incluso en nuestros tiempos modernos, hay acontecimientos del pasado que desafían nuestra comprensión y nos invitan a mantener la mente abierta ante lo inexplicable. ¿Tú qué opinas sobre el origen de estos misteriosos niños verdes? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Has escuchado hablar del misterioso hombre de Lailoyan? En las profundidades de los bosques suizos de Mols, una figura enigmática mantuvo en vilo a toda una comunidad durante más de una década. Todo comenzó en 2003, cuando los habitantes locales empezaron a reportar avistamientos de una extraña silueta que vagaba por los senderos forestales. Lo más inquietante era su peculiar vestimenta, una máscara antigas militar, una pesada gabardina gris que llegaba hasta sus tobillos y botas de caucho. Los testigos aseguraban que medía cerca de 2 metros de altura y siempre caminaba con paso lento, pero decidido, como si siguiera una rutina específica. Aparecía y desaparecía entre la espesa vegetación, sin interactuar jamás con nadie. Algunos intentaron fotografiarlo, pero él siempre se alejaba rápidamente al notar la presencia de otros. Durante 10 años, este personaje se convirtió en una leyenda local. Los habitantes le apodaron Leloyon, y aunque muchos sentían temor, nunca se reportó ningún incidente violento. Simplemente caminaba, observaba y se marchaba, dejando tras de sí un rastro de misterio y especulaciones. En 2013, un excursionista logró captar la primera fotografía clara del hombre de Leloyan. La imagen se viralizó rápidamente, atrayendo la atención de medios internacionales. Los periódicos locales comenzaron a investigar, pero nadie logró descubrir su verdadera identidad. Lo más sorprendente de esta historia ocurrió en septiembre de ese mismo año. En un claro del bosque, alguien encontró la icónica vestimenta de Leloyon cuidadosamente doblada, junto a una nota perturbadora. En ella, su autor se describía como un ser inofensivo que simplemente buscaba paz en la soledad del bosque, pero que la creciente atención mediática lo había obligado a desaparecer. Algunos especulan que era un excéntrico ermitaño buscando escapar de la sociedad. Otros sugieren que podría haber sido alguien con una condición médica que prefería mantener su privacidad. Lo cierto es que desde aquel día, Leloyan nunca más fue visto en los bosques de Mols. Esta historia nos recuerda que a veces los misterios más intrigantes no tienen explicaciones sobrenaturales, sino profundamente humanas. Detrás de aquella máscara antigas, podría haber existido alguien que, por razones que quizás nunca conoceremos, eligió vivir al margen de nuestra sociedad. ¿Qué piensas? ¿Quién era realmente el hombre de Leloyan? Déjanos tu teoría en los comentarios. Este es uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna. Corría el mes de julio de 1954, cuando en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, ocurrió algo que desafiaría toda lógica. Un hombre de aspecto europeo, vestido con traje formal, llegó al control de inmigración. Todo parecía normal hasta que presentó su pasaporte. Este pasaporte, perfectamente válido en apariencia, indicaba que provenía de un país llamado Tauret. Los oficiales de inmigración quedaron desconcertados. Tauret no existía en ningún mapa. El misterioso viajero
visiblemente frustrado. Insistía que su país existía desde hace más de 1000 años, ubicado entre Francia y España, donde todos sabemos que se encuentra Andorra. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo japonés, y portaba dinero de diversos países. Su pasaporte tenía sellos de entrada y salida de varios países europeos, incluso de Japón, donde afirmaba haber realizado viajes de negocios anteriormente. Las autoridades decidieron investigar más a fondo. El hombre proporcionó el nombre de su hotel en Tokio, pero al llamar, la reserva no existía. La empresa para la que decía trabajar tampoco fue encontrada. Sus documentos bancarios y su licencia de conducir, todos emitidos por Tauret, parecían auténticos, pero correspondían a un lugar inexistente, para asegurarse de que no escapara mientras resolvían el misterio. Las autoridades lo alojaron en un hotel cercano, bajo vigilancia policial. Le asignaron una habitación en un piso alto, con guardias en la puerta. Sin embargo, a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Las ventanas estaban cerradas desde dentro, y era imposible salir sin ser visto. Lo más inquietante fue que todos sus documentos que estaban guardados en la oficina de inmigración también desaparecieron. No quedó ninguna evidencia física de su existencia, solo los testimonios de los oficiales y el personal del aeropuerto que interactuó con él. ¿Qué explicación podría tener este suceso? ¿Era este hombre un viajero de una realidad paralela, donde Tauret existe en lugar de Andorra? ¿Se trató de un elaborado engaño? ¿O existe una explicación más profunda que aún no hemos descubierto? Este caso ha fascinado a investigadores durante décadas, generando múltiples teorías sobre viajes interdimensionales y realidades alternativas. Lo más intrigante es que los registros oficiales del aeropuerto de Haneda confirman un incidente inusual ese día. Aunque los detalles específicos permanecen clasificados, quizás nunca sabremos la verdad completa sobre el hombre de Tauret, pero su historia nos recuerda que hay misterios en nuestro mundo que desafían toda explicación convencional. Nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras realidades podrían existir paralelas a la nuestra? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más misterios inexplicables como este. Me ayudarías mucho. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el hombre de Thor era un viajero interdimensional o hay otra explicación? Déjame tu teoría en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.